tú advertiste en el debate, lo que comentamos con Código Magenta en aquel entonces, que había descubierto en el mes de marzo todos estos buques en Altamira y bajando Huachicol, etcétera. Y la presidenta hoy dice en su mañanera, en estos días, que ella hasta marzo de este año supo del asunto del Huachicol. Ya se les hizo costumbre decir que no sabía nada, que no sabe si viene de antes y tampoco tiene muchas ganas de investigar. Yo diría que cuando yo le dije en el debate que Mario Delgado estaba siendo investigado por sus vínculos con Carmona, que fue asesinado aquí en este municipio, y que hay evidencia de que había financiado diferentes campañas políticas de Morena, y esta investigación vino muy dirigida desde Estados Unidos, y por eso a la presidenta no le quedó de otra más que detener al sobrino del almirante, pero sigo pensando que son chivos chiquitos, claro, que faltan los peces gordos. Yo no tengo duda de que el presidente tenía pleno conocimiento. Él mismo lo dijo, aquí en este país no pasa nada sin que el presidente se entere. Entonces, esto sí lo vuelve muy delicado y muy grave, porque quienes están elegidos para protegerte, para cuidarte, son los criminales. Me parece que rebasa cualquier límite. Por un lado, la presidenta reitera en sus mañaneras que defiende una y otra vez a López Obrador, a Dan Augusto y a todo lo que sea Morena. Siento que es como la mazorca. Si cae uno, van a caer todos. Si cae alguno, no va a ser porque lo investigue México. Va a ser porque así como a García Luna no lo investigaron en México, lo investiga Estados Unidos. Entonces, quizá en un futuro veamos algún personaje, gobernador, secretario de Estado, siendo juzgado en Nueva York. Morena es el inventor del huachicol fiscal, lo perfeccionó. O sea, de repente entraba una pipa, o digo, un tráiler con 2 tanques de gasolina y la hacían pasar, pero no era algo que estuviera protegido en las aduanas. Sistemáticamente. Con ellos entraban pipas llenas de combustible y eran reportadas como vacío. Entraban pipas reportadas como aceite vegetal y venían con gasolina. Se cree que en marzo, justo, entraban 300,000 barriles al día. Amigos de Código Magenta, pues está aquí hoy con nosotros nada más y nada menos que Xóchitl Gálvez, quien fuera candidata de la coalición para la elección presidencial 2024, en una situación en la que, bueno, pues hay mucho de qué hablar a un año de distancia. Estamos aquí porque precisamente se va a cumplir ya un año de este nuevo segundo piso de la Cuarta Transformación con quien fuera tu rival en las urnas, Claudia Sheinbaum. Y pues la idea es un poquito hacer un recuento de los aciertos y de los daños de lo que ha pasado y sobre todo ver qué ha reflexionado Xóchitl Gálvez en este año después de lo que pasó en 2024. Bienvenida, Xóchitl. Ramón Alberto, qué gusto saludarte. Saludo a todo el público de Código Magenta, un referente en las redes para enterarnos de temas polémicos. Muchas felicidades. Contenta, de verdad. Hay vida después de la política. Yo veo que de repente hay gente que, aunque sea regidor, pero no quiere salirse de la política. Y pues yo hice con mucha dignidad la contienda, le entré con todo lo que tuve en las condiciones que me tocó competir, sabiendo que tenía el poder del Estado encima de mí, campañas anticipadas, exceso de dinero, el presidente apoyando a su candidata. Con todo y eso, casi 17 millones de votos pues, hablan de un montón de mexicanos que sí quieren un México distinto. Regresé a la ingeniería, estoy otra vez de vuelta, de hecho aquí en Monterrey en un congreso de ingeniería. Eso me tiene muy feliz, el crear, el hacer cosas. Tengo más tiempo para mi familia, con mis hijos, casé hija, lo cual también me tiene muy contenta porque yo espero que pronto tengamos un nieto. Y, y tengo tiempo para mí, para hacer ejercicio, para leer, para viajar. Entonces,
estoy en una etapa muy padre de mi vida. Pero como mujer que eres del mundo político y como esa líder que estuvo inmersa en todo lo que ocurrió en 2024, pues no eres ajena a estar observando lo que ha pasado en estos 12 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es lo que tú ves desde afuera en ese balance? Bueno, primero yo veo una Claudia luchando. Obviamente tuvo que hacer un cambio en la estrategia de seguridad, algo que Morena no reconoce. De hecho, el embajador de Estados Unidos le acaba de hacer un reconocimiento al cambio de estrategia, al combate más frontal hacia el crimen organizado. Pero por otro lado, deja claro que López Obrador protegió a los delincuentes, abrazó a los delincuentes con un costo tremendo, porque fueron 210,000 personas asesinadas durante su sexenio. Y es algo que se le tienen que pedir cuentas a López Obrador, y no puede decir ella que es un gran presidente, no puede tratar de minimizar todo lo que ocurrió, que ahora nos empezamos a dar cuenta de cosas que yo le advertí en el debate presidencial, cosas que fueron parte de mis propuestas de campaña, de lo que estaba pasando con esta colusión con el crimen organizado. Y entonces, primero decir que no sé si obligada por Estados Unidos, porque sí se ve que Estados Unidos pidió la entrega de capos y los tuvo que entregar 54 años. 54 capos de la criminales tuvieron que irse a Estados Unidos sin ningún procedimiento legal. Lo que ellos tanto criticaban de otros gobiernos lo han tenido que hacer. Y por otro lado, a mí me parece que esto que ha pasado con la Marina, con Bermúdez, porque no solo es que protegieran a los criminales, ellos eran los criminales. Así es. Eso es algo bien delicado, bien grave. El caso de la Marina, cuando se debatió en el Senado el que la Marina y el Ejército se hicieran cargo de la seguridad, yo dije, aguas, porque después de la Marina y el Ejército ya no tenemos nada. Así es. La Virgen de Guadalupe. Sí, pero el deterioro que ha tenido la Marina por culpa de su almirante secretario, que sus sobrinos hacían negocios con un tema que tú y yo platicamos ya en otras ocasiones con el huachicol fiscal, es grave. Y que su jefe de oficina, Alfonso Romo, que por cierto es de aquí de Monterrey, esté involucrado con lavado de dinero en Estados Unidos, te habla de algo muy delicado. 3 integrantes del gabinete de López Obrador, de su círculo más cercano, de su círculo de la seguridad, están involucrados con la delincuencia organizada, al menos hay evidencias de esto que está pasando. Entonces, en esa parte, ella sí hace un cambio de estrategia, pero no quiere tocar a los suyos. Y las mañaneras se han convertido, en lugar de ser un tema de información, en un acto de defensa de los suyos, de exculpar a la diputada de Morena que está vinculada con el crimen organizado, a la gobernadora de Tamaulipas, a Cuauhtémoc Blanco, a Félix Salgado, en fin, a Noroña con sus casas ahora. Y entonces la presidenta se la pasa defendiendo a los suyos, diciendo que no hay pruebas, que no hay evidencia, y creo que ese es el problema. El problema es que por un lado quiere hacer algo distinto, pero por otro lado sigue protegiendo. Y yo en algún momento en el debate le decía si le habían puesto corcholata porque iba a tapar todos estos actos criminales de estos personajes, y pareciera que lo sigue haciendo. A ver, Xochitl, un punto neurálgico que se dio durante la campaña presidencial y en los debates, particularmente en el último debate, fue que tú, a ver, desde entonces tú advertiste en el debate, lo que comentamos con Código Magenta en aquel entonces, que había descubierto en el mes de marzo todos estos buques en Altamira y bajando Huachicol, etcétera. Y la presidenta hoy dice en su mañanera, en estos días, que ella hasta marzo de este año supo del asunto del huachicol, que para atrás no sabía nada. Y me llama la atención porque, si recordamos bien, fue un tema importantísimo el huachicol en el último debate. Recuérdanos eso. Bueno, primero, qué fácil es para la presidenta, ya se les hizo costumbre decir que no sabía nada, que no sabe si viene de antes y tampoco tiene muchas ganas de investigar.
Yo diría que cuando yo le dije en el debate que Mario Delgado estaba siendo investigado por sus vínculos con Carmona, que fue asesinado aquí en este municipio, y que hay evidencia de que había financiado diferentes campañas políticas de Morena, porque usaba camionetas, inclusive su avión. El personaje Carmona se jactaba de estar financiando a estos personajes de la política. Me dijo que era politiquería. Así me contestó, que era politiquería. Yo te diría, Ramón Alberto, que voy a ir un poco más atrás, porque yo como senadora traje este tema desde que llegué al Senado. Cuando pasa lo de Tlaulilpan, porque además yo quiero decirles que va la secretaria de Gobernación y dice que no, que ellos combatieron el huachicol. No, es que el huachicol que conocemos tradicional es un niño de pecho. Claro. Comparado con el huachicol fiscal. Le explico a tu auditorio, ¿qué es el huachicol tradicional? Los piquetes a los tubos donde se robaban combustible y lo iban y lo vendían. Con cubetas. Con cubetas y bidones y lo vendían en las autopistas. Sí, 2,000, 3,000 millones de dólares de quebranto a Pemex, una buena lana, pero nada que ver con el tema del huachicol fiscal. O sea, Morena es el inventor del huachicol fiscal, lo perfeccionó. O sea, de repente entraba una pipa, o digo, un tráiler con 2 tanques de gasolina y la hacían pasar, pero no era algo que estuviera protegido en las aduanas. Sistemáticamente. Con ellos entraban pipas llenas de combustible y eran reportadas como vacío. Entraban pipas reportadas como aceite vegetal y venían con gasolina. Se cree que en marzo, justo, entraban 300,000 barriles al día de gasolina. Fue cuando sacamos en Código Magenta Los estos buques, drones con los buques. porque ya era casi que les pegaba en la cara. Entonces, el huachicol del que quiere hablar la secretaria ni se acabó con López Obrador, le costó la vida a 84 personas en Tlaulilpan porque se estaban robando cubetas de gasolina, cuando lo que ellos hicieron fue meter gasolina barata, por cierto, porque la compran a 8 o 10 pesos en Estados Unidos, no pagan IEPS, no pagan IVA, no pagan obviamente una serie de impuestos sobre la renta de la utilidad que tendría la gasolinera al venderlo. Estamos hablando de alrededor de 200,000 millones de pesos al año. Yo le saqué el cálculo y a marzo del 2021-22 llevábamos 680,000 millones de pesos evadidos, pero eso no acabó en marzo. Yo tuve cifras hasta marzo del SAT. Presidenta, yo saqué la información del SAT. Ahí se reportaba cuánto combustible había entrado importado de manera ilegal, porque obviamente es muy fácil compulsar lo que exporta Estados Unidos versus lo que importan. Pues eso es una suma, resta. Y luego viene lo que empiezan a ocultar, pero que tú acertadamente en Código Magenta empezaste a investigar y documentaste y les pegó en la cara. Por eso no les quedó de otra más que investigar, porque ya era una evidencia. ¿Qué asumo yo? Y esto es una idea que yo pienso que fue lo que pasó. Que al meter combustible todos los días por miles de barriles, empezaron a meter otras cosas. Armas, fentanilo, con una facilidad donde ya tenían a la Marina coludida. A lo mejor había marinos que ni sabían que estaba entrando fentanilo, pero entraba. Y esto a Estados Unidos lo pone de puntas, porque entonces, ¿cómo entraba el fentanilo al país? O sea, no hay manera, hay tecnología para detectarlo que no la quisieron implementar. Entonces, yo sí creo que los altos mandos de la Marina fueron cómplices y esta investigación vino muy dirigida desde Estados Unidos y por eso a la presidenta no le quedó de otra más que detener al sobrino del almirante, pero sigo pensando que son chivos chiquitos. Claro. Que faltan los peces gordos. Los peces gordos. A ver, Xochitl, cuando tú ves, por ejemplo, que un dirigente de un partido como Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito en el PRI, con quien tú tuviste tus alianzas y tus diferencias, ¿verdad? Sí. En la campaña.
sale a denunciar ya abiertamente el cártel de Macuspana, con una serie de personajes ahí que va ubicando y pidiéndole al gobierno americano, tanto a la Fiscalía norteamericana como al FBI, como al Departamento del Tesoro y a la DEA, que investiguen eso. ¿Qué sensación te queda? Yo sí creo que la 4T creó un nuevo régimen de corrupción y de impunidad desde Palacio Nacional. Yo no tengo duda de que el presidente tenía pleno conocimiento. Él mismo lo dijo, aquí en este país no pasa nada sin que el presidente se entere. Entonces, esto sí lo vuelve muy delicado y muy grave, porque quienes están elegidos para protegerte, para cuidarte, son los criminales. Me parece que rebasa cualquier límite. Entonces, Alito, yo creo que sí está siendo una voz valiente ante el miedo que la mayoría de personajes en nuestro país tiene, porque sí tengo que decirte que este gobierno te persigue, te investiga, te audita. Es como el viejo PRI, que aquel que levanta la voz lo aplastan. Entonces, debo de reconocer que ante la amenaza que está viviendo Alito de ser desaforado, pues él ya dobló la apuesta. Y lo que él está diciendo me parece que tiene lógica. Así como yo fui a denunciar a los hijos del presidente por conflicto de interés en la Casa Gris, porque era de un alto ejecutivo de Pemex, el que vaya a Estados Unidos y diga, a ver, chéquenlo, porque buena parte del fentanilo que mató a sus jóvenes, pues resulta que entró por aduanas mexicanas porosas y el presidente no hacía absolutamente nada para evitarlo. Porque mira, dice el almirante que lo denunció 2 años antes. ¿Y qué hizo? ¿Qué Los hizo? mantuvo ahí y creció el negocio. O sea, a mí ese cuento de exculpar al almirante, entiendo que la Marina hay gente proba, hay gente valiosa, pero ese almirante, al contrario, quien lo denunció muere. Claro. O sea, yo sí estoy convencida que es el Estado, que el Estado se convierte en los operadores de este cártel del huachicol fiscal y se le sale de las manos. Entonces, me da pena por la Marina, porque no es justo el desprestigio que está viviendo la Marina por algunos personajes, no sé si son unos cuantos o unos muchos, pero pues seguramente en cada aduana por lo menos había 30, 40 personajes involucrados, y si le multiplicas por 10 aduanas, pues sí estamos hablando de 500, 600 personas que de manera directa estuvieron involucradas. Y ya hablamos de Adán Augusto en el tema de la barredora, que como secretario de Gobernación, ni modo que no sabía, si tiene toda la información de inteligencia privilegiada. Pero ya, ponle que como gobernador no supo, pero como secretario de Gobernación, tienes acceso a información de inteligencia. Absolutamente. Información privilegiada. O no supo o no quiso actuar. Claro. Entonces ya van 2. Y luego, obviamente, tienes el tema del lavado de dinero. Entonces ya no es un caso aislado. Ya se ve que desde el poder se coludían. Entonces, Alito pues, tiene razón de que se investigue. Cuando tú ves, por ejemplo, que es lo que ahorita los mexicanos están viendo, por un lado la presidenta reitera en sus mañaneras que defiende una y otra vez a López Obrador, a Dan Augusto y a todo lo que sea Morena. Generalmente no hizo lo mismo, por ejemplo, con Andy cuando fue a Tokio, lo mandaron a la 6ª fila en el informe, igual que lo hizo con Dan Augusto en el informe, pero cuando ves que hay un personaje dentro de la Cuarta Transformación como Omar García Harfuch, que prácticamente llegó y dio un giro 180 grados de la política López Obradorista de yo no veo, yo no escucho, yo no hablo, para decir, hey, aquí hay huachicol, aquí hay fentanilo, desmanteló 819 laboratorios en 17 estados, ha levantado cuántos buques y cuántas denuncias y cuántas gentes, todo el asunto de la famosa barredora. Es decir, en este lado el gobierno de Claudia Sheinbaum está operando a contracorriente de lo que operó su antecesor, mientras en el discurso lo que se percibe o lo que está haciendo por pose o por convicción es defender lo que acá está atacando. ¿Qué piensas de eso? Primero decirte que yo tengo una buena impresión de Omar.
Yo sé que a los de Morena les enoja que yo diga que se formó en los sexenios del PRI, del PAN, cuando García Luna era secretario de Estado, pero eso no es malo, porque tú no puedes decir que todos los personajes sean malos de un gobierno. Yo creo que había gente honesta, gente trabajadora, como el caso de Omar, y no porque venga de gobiernos del PRI y del PAN, él no puede ser una gente que haga su trabajo. Entonces yo tengo una buena impresión de Omar, lo digo abiertamente, me parece que es un policía formado, me parece que es un hombre que tiene la confianza de Estados Unidos, como en su momento la tuvo García Luna, o sea, ¿verdad? Así sucede, ¿no? Eh, el tema es que yo me quiero suponer, porque se dio un caso muy complicado donde se estaban formando ya unos marinos para el tema de aduanas, el plan creo que se llamó Frontera, o que Claudia dijo que no había colaboración. Exactamente. ¿No? Que se negó. Que se negó. Bueno, yo creo que él, de alguna manera, cuando habla con Estados Unidos, tiene toda la intención de colaborar porque sabe que requiere de esa información de inteligencia, sabe que requiere de esos drones, sabe que él no tiene esa capacidad que tiene Estados Unidos para combatir los cárteles. Pero por otro lado está la retórica de Morena que se han comprado de esta falsa soberanía, de decir, no, no tenemos que cooperar con Estados Unidos, tenemos que negar. Entonces ahí la presidenta entra en unas contradicciones tremendas porque su querido antecesor, me supongo que siguen teniendo comunicación, le dices, pues oye, ¿cómo? A ver, tienen que salir a defender, porque siento que es como la mazorca. Si cae uno, van a caer todos. Entonces están evitando que se desgrane la mazorca a como dé lugar, pero pienso que si cae alguno, no va a ser porque lo investigue México. Va a ser porque así como a García Luna no lo investigaron en México, lo investiga Estados Unidos. Entonces, quizá en un futuro veamos algún personaje, gobernador, secretario de Estado, siendo juzgado en Nueva York. ¿Por qué? Pues porque las leyes mexicanas hoy no están dispuestas a aplicársela a los criminales que sean allegados a la 4T. Sí hay un régimen de impunidad que Claudia está impulsando para proteger a los suyos. ¿Tú crees que Claudia, esa actitud sea producto de que Claudia esté siendo de una u otra manera chantajeada en esta metáfora que dices tú de que se desgrana la mazorca, en lo que le digan, a ver, si caemos nosotros, tú también vas a caer? Porque finalmente, ¿con qué se pagó la campaña presidencial? ¿Con qué se compraron esos votos? ¿Con qué se hizo toda la operación del día de la elección? Me da mucha pena decirlo, pero seguramente algún gobernador involucrado que llegó de mala manera, pues le va a decir, oye, ¿quién crees que puso todos los espectaculares? O sea, ¿con qué crees que se pagó esto? O sea, a ver, pues aquí nos ayudamos todos. Así es. Porque ella sabe perfectamente que haber financiado una campaña que empezó 3 años antes no cumplió con la ley. Ella sabe perfectamente que se hicieron cosas totalmente indebidas y por eso creo que en este debate que viene de la reforma electoral es muy importante dejar claro algunas cosas que se han venido convirtiendo ya en una realidad. Tú llevas varios estados donde ya ves a los personajes anunciándose, ¿no? Lo que pasó en Chihuahua con Andrea. Claro. O sea, como que está volviendo. ¿Y quién lo financia eso? ¿Quién lo paga? Claro. ¿O el crimen organizado o la corrupción? Entonces yo creo que pues ella debe de decir, pues oye, aguanta, pero por otro lado, la presión que tiene de Estados Unidos de dar resultados o te pongo aranceles, porque ella ya tomó una decisión, y la decisión es defender el acuerdo comercial con Estados Unidos porque sabe que si se le cae eso, se le cae la economía. O sea, en esa parte no está en contra del neoliberalismo, ahí sí está a favor de los neoliberales que hacen tratados de libre comercio. Entonces, sí vive una situación complicada, se le ve enojada, cuando le preguntan sobre los temas se le ve enojada, pero yo creo que ella no puede decir que no sabía, porque yo se lo dije en el debate, porque si le pide un informe al SAT, le va a decir cuánto dinero se evadió de impuestos. Si busca algunas denuncias, el actual secretario de gobierno de Veracruz, Agüet, estuvo un ratito en aduanas y acaba de declarar ahorita en Veracruz que él hizo denuncias en 2019-20 que estuvo sobre la entrada de buques con huachicol fiscal. Que él hizo denuncias, así lo dijo Agüet,
la semana pasada. Y es el secretario de gobierno de quien fuera la hoy gobernadora que fuera secretaria de Energía. Por eso. Y él dice, yo hice denuncias. Imagínate. Y creo que Agüed podría volverse un personaje importante en la investigación del huachicol fiscal porque se ve que deja aduanas porque no, por diferencias. Por diferencias, porque él no acepta la entrada de esos buques con gasolina robada. Dijiste ahorita una situación que se ha presentado, por lo menos en un personaje, que pues Ricardo Salinas Pliego le concedió una entrevista a Código Magenta donde abre la posibilidad de participar como candidato para el 2030, dado que siente que el aparato se viene encima de él. Él dice, yo nunca he negado pagar los impuestos, hubo un acuerdo con el presidente, con el secretario de Hacienda, se firmó, llevé mi cheque, no me lo aceptaron, lo llevé por segunda vez, tampoco me lo aceptaron y ya me di cuenta que era algo político. Y ahora vemos que de tiro por viaje, casi todas las mañaneras, la presidenta sale a atacar a Salinas Pliego y Salinas Pliego a levantar su apuesta para también decir, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que esto no esté ocurriendo en este país. ¿Qué opinas de eso? Mira, primero que cualquier iniciativa de personajes que tengan la valentía de enfrentar al régimen, la tenemos que aplaudir y reconocer. No está fácil. Claro. Yo lo viví en carne propia, se metieron con mi hijo, con mis negocios, con mi origen, ¿no? Fue una cosa brutal, porque ellos han construido redes paralelas que difunden abajo mentiras. Creo que en una semana me lograron subir los negativos 20 puntos, diciendo que era socia de Danone, que extraía agua de manera ilegal, con una cantidad de mentiras, que mi empresa se había robado 1.400 millones de pesos del gobierno. Nada de eso era cierto. Por cierto, me denunciaron. No me encontraron una factura falsa. No, o sea, entonces los que enfrentamos al régimen vivimos una persecución brutal. Entonces yo diría, bien por Ricardo de levantar la voz, bien por cualquier mexicano que tenga las agallas de decir yo quiero, porque lo único que no podemos tener en este momento es miedo. Y eso creo que está bien. Si Ricardo debe impuestos, pues los tendrá que pagar como todos los mexicanos, pero de una manera justa. Escuchaba al exministro Saldívar decir que el amparo, que los que no tengamos problemas con la ley, los que no debamos impuestos, no tenemos que estar preocupados por el amparo. Lo que no sabe él es que el gobierno te inventa historias. Claro. Como el que mi casa era ilegal. A ver, por hijo, demuélanla. Si es ilegal, demuélanla. ¿Por qué no la demolieron? Porque no era ilegal. Absolutamente. Pero te hacen una historia en televisión de una mentira y ellos tienen el poder para amplificarlo. Y tú como ciudadano no te puedes defender porque te van a quitar tu única punto de defensa. Entonces digo, no está fácil enfrentarte al gobierno porque no le ganas una al SAT. No le ganas una. Al final yo cerré mis auditorías fiscales con cosas que acabé pagando que pensé que eran injustas. O sea, porque de verdad. Pero dices, ¿me sigo peleando? ¿Con qué jueces me voy a ir a pelear? Claro. ¿Con sus jueces? A ver, hablas de los jueces. ¿Cuál fue tu sensación o cuál es tu sensación de ver este cambio dentro del Poder Judicial que se da en este primer año de gobierno, en donde se da una elección que a todas luces se vio pues manipulada por las tómbolas, los acordeones, la operación de Morena para colocar a su gente? ¿Qué piensas del nuevo sistema judicial? No tengo duda que se requería una reforma al Poder Judicial, pero no creo que haya sido esa. Más bien teníamos que reformar el tema de las policías de proximidad, los ministerios públicos locales, porque la mayor parte de los delitos que afectan a los mexicanos son los cotidianos, la extorsión, el robo, el asalto. Todos esos delitos pues, no tienen nada que ver con los jueces que se nombraron. Dos, hay una cantidad de personajes improvisados que no tienen la experiencia y el conocimiento. Y lo más grave para mí es que responden a quien los puso en la tómbola. O sea, no hay duda que la decisión se tomó en Palacio Nacional y los ministros son los que dijeron que eran en Palacio, por eso salieron en el acordeón
Y son los jueces del acordeón, perdón, y son los ministros del acordeón. Y quien les da instrucciones a él va a ser quien los puso en el acordeón. Entonces, para mí es un retroceso. Eso no es democracia, porque lo único que hicieron fue que la gente llevara un papel de por quién tenía que votar. Eso fue retroceso democrático de una lista que se había decidido en Palacio Nacional. O sea, que la presidenta no venga a vendernos el cuento de que somos el país más democrático cuando ella sabe que esto no es cierto. Yo viví en carne propia, y perdón que traiga el tema a la mesa, todo el mundo sabe que yo tengo una hermana en la cárcel, pero liberan a una persona que está acusada de secuestro, de la banda famosa esta de Florence Cassés, ¿no? Porque fue torturado y porque fue montado. La juez que lo sentencia fue una juez de la tómbola. Y un mes antes había sentenciado a mi hermana con el mismo criterio, que fue montada en el lugar y que fue torturada. Y a ella le da 89 años de prisión. O sea, la misma juez. La misma juez y la misma juez que sale por tómbola. Entonces, fue una consigna política, en mi caso, fue un escarmiento para mi persona y eso para mí fue muy duro porque qué tan responsable soy yo de esa sentencia, ¿no? Ahora se está en la apelación y un colegiado decidirá, pero sí es de llamar la atención si así se va a aplicar la justicia. Si la justicia se va a aplicar por consigna a sus adversarios, pues la verdad es que vamos a entrar a un proceso de indefensión. Si mañana te llega a tu casa el SAT y te dice que le debes tanto dinero, pues van a meter a mucha gente que a lo mejor no debe. Y gente de ellos, como Fernández Noroña, que se compra una casa en un lugar que está prohibido, que no tiene uso de suelo, que no tiene licencia de construcción, que está en bienes comunales en 12 millones, no le preguntan de dónde salieron los 12 millones, que de sus aportaciones de TikTok, que no manche, no es cierto. Bueno, ponte a ver el caso de Hernán Bermúdez Requena, que nos acaban de anunciar ayer, que todas las investigaciones de sus propiedades se van a quedar resguardadas para no entorpecer las investigaciones. Perdón, no tenemos derecho como ciudadanos a saber qué es lo que el señor tiene y cuánto dinero hizo y qué se hizo de propiedades. ¿Y qué hizo el presidente en mi caso? Difundió las facturas de mi empresa a mis proveedores, a mis clientes en la mañanera, sin tener una orden judicial y sin que yo fuera una delincuente. Claro. O sea, en mi caso, hizo pública información confidencial del SAT a la que él tiene acceso por un tema político. Y en el caso de un delincuente que comandaba un cártel, que secuestraba, que extorsionaba, que sea huichicol, ¿le van a proteger sus propiedades? Eso es a lo que me refiero cuando digo que Morena se ha convertido en una tapadera de sus agremiados. Porque si se trata de la oposición como yo, entonces exhiben cuánto facturaste. Y claro que facturé, pues como dice Shakira, las mujeres no lloramos, facturamos. Yo tengo una empresa de 33 años. Claro. O sea, ¿cuál es el delito de ser una empresaria? Y hay gente que cree que tú te robas el dinero. Los que se roban el dinero son ellos, los que no saben trabajar, los que no han pagado un peso en su vida de impuestos. Una boda de zánganos y de talegones que nos están gobernando, que se han robado el dinero de los mexicanos. Eso es lo que nos debe de preocupar. Entonces, realmente sí estamos indefensos y yo lo viví en carne propia. Finalmente, cuando tú ves este primer año, ¿cómo te hubieras imaginado tú en esa posición en Palacio Nacional o en Los Pinos, donde te hubieras elegido ser, como si hubieras llegado a ser presidenta? ¿Cuál habría sido las cosas que tú dices, nos ha faltado esto para poder meter el orden a todo lo que está sucediendo? Primero, acabar con la polarización. Siguió el discurso de odio, de división. Tú escuchas a la presidenta, los neoliberales, tal, ¿no? Sigue apostándole a la división y creo que un país que está dividido no es un país que jala para el mismo rumbo. 2, generar la certeza jurídica para que llegaran las inversiones a nuestro país. Hoy las inversiones no están llegando porque no hay confianza en el país. Entonces, el no hacer esta reforma al Poder Judicial, sí reformar lo que se tuviera que reformar,
pero con un criterio diferente. Entonces creo que eso hubiera permitido más inversiones, más crecimiento económico y no los niveles de deuda que estamos teniendo. Voy a poner en la mesa un tema bien delicado. Cuando estos llegaron hace 7 años debíamos 10.4 billones de pesos. 7 años después debemos 20.2 billones de pesos. 100% más. Duplicaron la deuda en solo 7 años. Eso no hay manera de sostenerlo. Entonces, había que parar con ese tema y una manera de hacerlo era dejar de tirar el dinero en Pemex. Y no es que no sea patriota, pero la robadera en Dos Bocas, la robadera en Pemex con el huachicol no ha tenido límites. Entonces, había que parar ese sangrado. Yo hubiera tenido las agallas de decir, señores, si refinar nos lleva a perder tantos miles de millones de pesos, dejemos de hacerlo, mandemos nuestro petróleo crudo, importemos gasolina y eso nos lleva a una rentabilidad de la empresa. Entonces, el mal manejo de Pemex hubiera parado y sobre todo la impunidad. O sea, de verdad, yo ahí sí, quien me conoce o me conoció como alcaldesa, sabían que quien violaba el uso de suelo se le demolía y quien cumplía con la ley se le apoyaba. Entonces, creo que yo no hubiera sido alcahueta de ningún delincuente y ni de ningún corrupto, del partido que fueran. Entonces, creo que esas hubieran sido básicamente las 3 cosas que nos hubieran dado confianza y obviamente, pues sí, una estrategia de seguridad similar a la que se está haciendo, que era necesaria, y yo eso se lo reconozco a la presidenta, que haya confiado en Omar García, y ojalá lo dejen llegar al fondo de los asuntos. Ojalá lleguen a la cárcel los verdaderos autores de toda esta corrupción y delincuencia que se gestó en nuestro país desde el poder. Para cerrar, ¿cómo se ve Xóchitl Gálvez en la trayectoria, en su participación desde el punto de vista ciudadano o desde el punto de vista político activo de aquí a 2027 y al 2030? Primero, seguir levantando la voz. Yo creo que a lo que nos corresponde a nosotros es levantar la voz para denunciar todo esto que está pasando con objetividad, con datos, con información veraz, como lo haces tú desde Código Magenta. Creo que decirle a la gente que pierda miedo. Muchos empresarios tienen miedo porque no se quieren meter en problemas, pero lo que no nos damos cuenta es que nuestro país puede ir a un camino que no tenga regreso. Entonces, levantar la voz, ser valiente y llegado el momento, tenemos que ver cómo logramos participar en las elecciones teniendo certeza que tenemos representación de casilla. El que en mi elección solo haya habido el 40% de representantes de casilla les dio chance a ellos de hacer lo que quisieran en el otro 60%. Hubo casillas donde había boletas planchadas, o sea, las metieron tal cual. Hubo casillas donde hubo más votos de los electores. ¿Y qué pasó ahí con los partidos? ¿Por qué se durmieron toda la coalición? No tuvieron representantes de casilla. ¿Por qué? Esa era la chamba que les tocaba. A mí me tocaba ser candidata Claro. y lo hice con una pasión, ese Encendiste. zócalo lleno. A ellos les tocaba hacer el trabajo de tierra, los representantes de casilla, porque primero el PRI, muchos se habían ido ya. O sea, acuérdate, Murat ya estaba en Morena, Fayad ya estaba en Morena, Del Mazo ya estaba en Morena, y todos porque tenían una cola del tamaño del mundo, Claro. para que no se las pisaran. Y ahí, Claudia, allá de ella que les protege esa impunidad. Si se va a quedar lo del Seguro Social, los 5,000 millones de pesos impunes, si lo de los medicamentos de Chiapas, de los 15,000 millones de pesos del Seguro Popular o del Estado de México con Erubiel se van a quedar impunes, ella lo sabrá, pero esas alianzas, al final de cuentas, son la protección de la impunidad. Entonces, todos estos personajes se fueron, abandonaron el barco, como las ratas, en el momento que se hunde, para cuidar sus espaldas. Entonces, fue muy desafortunado lo que pasó. No estoy enojada, no estoy, ¿cómo te diré? Sabía lo que iba, pero creo que nos tenemos que preparar para el 27 y yo estaré ahí en el 27 tratando de ver cómo creamos una estructura ciudadana para que nuestro voto valga y cuente. No me veo en un partido político, no me veo ya ni de nada, pero sí me veo defendiendo las libertades y la democracia en nuestro país,
porque sí quiero que mis hijos y mis nietos vivan en un país donde pueda haber paz, pero sobre todo libertad de decir lo que piensas, y yo creo que esa libertad está siendo amenazada gravemente. Muchas gracias, Xochitl, y estaremos conversando aquí con periodicidad para ir viendo exactamente hacia dónde vamos, cómo vamos y sobre todo el destino final, si podemos lograr esto que estoy diciendo. Bueno, pues mientras, si necesitan una buena ingeniera, aquí estoy. Muy bien, gracias.